Bienvenidos, mis queridos. Los recibimos desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, aquí en el Palacio Federal Legislativo. En esta ocasión, buscando el contraste, porque la semana pasada estuvimos conversando acerca de lo que ocurre en el seno de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Estuvimos conversando la semana pasada con el diputado Luis Florido. En esta ocasión lo hacemos con quien durante 8 años ocupó la presidencia de esa comisión. Integra la bancada oficialista, es el diputado Saúl Ortega. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, tiempo sin conversar aquí en la Asamblea. Sí, hombre, cuéntame. Bueno, lo invitamos y me parece bien apropiado que esté con nosotros porque en aras del contraste, como le decía yo a mi audiencia, escuchábamos las posturas de la oposición, sobre todo en el ámbito diplomático y todas estas noticias que en el ámbito diplomático afectan a Venezuela, involucran a Venezuela. Escuchábamos sus argumentos. Qué bueno que está usted hoy con nosotros para contrastar un poco esas opiniones. Ya es para todos conocido, diputado Ortega, que el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue presentado, es de público conocimiento, se convoca esta sesión pasada y lo que se aprueba es el diálogo. A pesar de que muchas corrientes y muchas voces auguraban otro destino, otro desenlace, esperando que lo que ocurriese fuese la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. Quisiera saber cómo juzga usted la sucesión de hechos. ¿Qué ocurrió con Argentina? Porque se habló incluso de que se transó Argentina con Venezuela para que se apruebe la aspiración de la canciller argentina a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar, es la naturaleza propia del organismo, que es lo que yo digo. Es un organismo creado y la Carta es muy explícita que es para defender los estados y para defender la democracia y los derechos humanos. Entonces, estas son cosas que se prevé cuando hay una amenaza al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. En este caso, no puede ser que el poder atente contra el poder, eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, se supone que es una fuerza externa, ¿no?, de oposición la que amenaza la estabilidad democrática en cualquier Estado. Por eso la Carta está constituida con esas características. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos tiene de alguna forma una incidencia política tremenda en la OEA. De hecho, paga el 100% del funcionariado. Todos son empleados del Departamento de Estado. Todo el que llega allí, porque ellos pagan. Por una razón elemental que la mayoría de los estados no pagan la cuota, entonces la OEA pues corre por cuenta de los Estados Unidos. Aparte de que queda en Washington, ¿no? Y eso está bajo condición y control absoluto de ello, a diferencia de los otros organismos que han nacido, como la CELAC, UNASUR, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la oposición venezolana creo que jugó todas las cartas a una posible intervención o lo que sería una declaración política de la OEA que pudiese ser aprovechada para planes que los gringos tienen para nosotros. De hecho, tienen el decreto de Obama, está allí claramente, configurado como una amenaza a la estabilidad y la integridad territorial de Venezuela. Entonces, eso fue lo que realmente rodó o salió derrotado allí. En primer lugar, la fortaleza que tiene Venezuela, el prestigio como nación, las alianzas que tenemos en América Latina y el Caribe, que son también bastante fuertes, pues configuran un cuadro que no es la primera vez, por cierto. Tú no sé si te recuerdas de Cochí, el embajador panameño que le dio también, que logró darle una acreditación a María Corina. Claro, Coché. Bueno, Coché intentó también, tenía una animadversión contra nuestro país y por varias vías intentó tomar iniciativas contra nuestro país y también salió derrotado. Eso fue lo que le ocurrió a la oposición venezolana cuando apostó todo a la OEA. Tengo entendido que eso le ha causado problemas internos porque hay quienes en la oposición creen que no ha debido poner todos los esfuerzos en la OEA, ¿no? Sino, tenían otras estrategias, ¿no? Y eso es parte de la controversia que hoy tiene. Hay quien juzga también que aquí lo que funcionó, entre otros factores, fue, por ejemplo, esas alianzas estratégicas que por el petróleo ya tiene Venezuela con las naciones del Caribe.
la cercanía política que por supuesto, además de manera manifiesta con algunos gobiernos del hemisferio, que es para todos conocido, como por ejemplo Ecuador y Bolivia, pero que sin duda el lobby que hizo el presidente Maduro en días pasados y esta última reunión en Cuba además, da eso por sentado, que ese lobby es el que ha funcionado, el de la petrodiplomacia y el político emprendido por el presidente en las últimas semanas. ¿Usted sí cree que eso fue un factor influyente? En primer lugar, porque con los precios que tiene el petróleo ahorita, ¿qué influencia pudiese tener en materia de decisión? El problema está que América Latina y el Caribe, y especialmente las islas del Caribe, lo que pasa es que no te has puesto a revisarlo, la mayoría son gobiernos progresistas. Son gobiernos que tienen una conducta bien firme frente al colonialismo europeo y frente a las pretensiones del imperialismo norteamericano. No sé si te recuerdas la cumbre de las Américas en Panamá. Previa a esa reunión, el señor Obama se lanzó un paso, ¿no?, como dicen, y se fue precisamente a las Antillas a tratar de presionar contra Venezuela a estas islitas, y se consiguió fue una respuesta contundente, que de paso se la dieron en Panamá. La intervención de Trinidad y Tobago, de Jamaica, fue contundente contra el imperialismo y en defensa de Venezuela y condenando el decreto de Obama. Eso te dice a ti que es una voluntad política lo que allí está expreso, y es lo que pasa que, bueno, lamentablemente la oposición venezolana no estudia y no revisa esas cosas que de paso no son nuevas, porque esa conducta del Caribe, estamos hablando de más de un año. Lo que pasa es que antes de ir a la pausa, tal vez la posición adelantada del presidente Macri, cuando ganó en ese momento la contienda electoral de su país el año pasado, una de las cosas que advertía Macri, incluso como un gran elemento discursivo de su campaña electoral, era, por ejemplo, solicitar la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. Lo dijo en más de una oportunidad. Una cosa es ser candidato o presidente electo y otra está en el ejercicio de la presidencia y tener clara responsabilidad de lo que significa una función de Estado. Y yo estoy seguro que Macri mide claramente de que venir a apoyar a la oposición venezolana abiertamente implica que mañana le apoyen la oposición política que tiene, que es una oposición con opción de poder. Y por supuesto que además aliada del gobierno venezolano. La sensatez, pues, generalmente, pues, es una buena consejera. Bueno, con esta idea voy a cerrar este negro del programa. Le pido nos acompañe por un par de segmentos más. A usted también le pido que se quede allí porque enseguida venimos con mucho más.